Nuestra fe es muy importante y más en este tiempo que vivimos. Necesitamos caminar en la fe. Necesitamos juntarnos con gente de fe. Y vamos a comenzar en la Escritura. Quiero leer en Lucas capítulo 18, versículo 8, y dice así: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está hablando el Señor, y una de las cosas que el Señor dice es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Prestemos atención a algo tan importante, porque ahí no está hablando el Señor si va a encontrar amor, si va a encontrar, no sé, unidad. No, Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la fe, como dije, número uno, no es una opción. La fe es un principio del reino de Dios. La fe, nadie que camina en el reino de Dios puede caminar sin la fe. La fe es necesaria. La fe es lo que nos lleva a conquistar. La fe es aquella que nos hace vencer aún en medio de las situaciones más difíciles en el nombre de Jesús. Y Jesús dice: hallaré fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. El Señor quiere ver en nosotros una fe no fingida, una fe firme en la roca que es Cristo Jesús. Una fe que nos lleve a pararnos en este tiempo y que podamos también ser de bendición para otros a través de nuestra fe. Pero quiero leer en el libro de Romanos, si me acompañan a Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quiero leerles esto y dice así: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Número uno, quiero decirte que la fe no es una opción, la fe es un principio. Por eso hoy, en medio de esta crisis, mucha gente tambaleó, mucha gente perdió la fe. La fe fue probada en este tiempo. Algo que tenemos que entender, que en la crisis lo que es probado son dos cosas. Número uno, será probado nuestro corazón. ¿De qué material estamos hechos y quién somos verdaderamente en el tiempo de la crisis? Y número dos, podría decir que la crisis va a probar nuestra fe. Por eso hay mucha gente que en este tiempo de la crisis su fe menguó, su fe se derribó, su fe no creció. ¿Por qué? Porque no tenía una fe genuina. La fe genuina es la que nos hace parar. La fe es una de las armas más poderosas del reino de Dios. Sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dije que la fe no es algo casual, la fe no es una opción en nuestra vida. La fe es un principio del reino de Dios. Nadie que camine en este reino glorioso puede caminar sin fe. La fe es necesaria, la fe se necesita, la fe hay que ponerla por obra. Como dice el apóstol Pedro, que la fe sin obras es muerta. Necesitamos caminar en la fe. Por eso la gente que antes de esta pandemia hablaba de la fe, predicaba de la fe, hoy muchos se encuentran derribados, hoy muchos se encuentran sin fuerzas, hoy muchos se encuentran que no están parados, sólidos en la roca, porque su fe no había sido genuina ni había sido verdadera. La fe, como dije, hay gente que la tiene por opción. Hay gente que dice: o prefiero creer a lo que está pasando o prefiero creerle a la palabra del Señor. La gente que tiene a la fe como una opción es la gente que hoy está confundida y que hoy está débil en la fe. Pero cuando nosotros tenemos nuestra fe fundada en el Señor, cuando estamos nosotros fundados en Cristo, nuestra fe no será una fe fingida, sino que será una fe verdadera, una fe inquebrantable. En este tiempo, más que nunca, la iglesia se tiene que levantar en esa fe. Los predicadores, los ministros,
ministros nos tenemos que levantar en esa fe. Sin la fe, nosotros no podemos vencer al mundo. Necesitamos pararnos en la fe que procede del Hijo de Dios. Por eso hay gente hoy que está deprimida, que está tomando pastillas, que está bajo presión, que no sabe qué hacer. Gente que está desenfocada, que tiene temor. ¿Por qué? Porque tomó a la fe como una opción. Y la fe no es una opción, sino que la fe es un principio del reino de Dios. Santo Dios, nadie, si tienes a alguien ahí a tu lado, dile, nadie puede caminar en el reino de Dios sin fe. La fe es el elemento espiritual más importante que nosotros tenemos. Entonces, nuestra fe es donde se para en los tiempos de las circunstancias más difíciles. Creemos en Jesucristo, creemos en el Señor, no porque le hayamos visto. Es más, en los evangelios dice la palabra que nosotros, bienaventurados, Jesús dijo, bienaventurados, porque no me visteis, mas creíste. Nosotros somos bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados porque por medio de la fe que el Espíritu Santo depositó en nuestra vida, hoy nosotros creemos en Jesucristo. Por eso dije, número 1, la fe no es opcional. Tú no puedes tener la fe como opcional. O crees o no crees. Pero tú no puedes tener la fe opcional. Y en este tiempo, más que nunca necesitamos de la fe. Más que nunca necesitamos revestirnos de la fe que viene del Hijo de Dios para mantenernos firmes y para que no nos dobleguemos ante las circunstancias. Número 2, dice Romanos. Número 2, yo podría decir que nosotros fuimos llamados a caminar, a vivir, mejor dicho, por la fe. La escritura que leí, Pablo dice, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1, versículo 17 dice, mas el justo por su fe vivirá. Es muy importante que lo que dice aquí el apóstol Pablo. El justo, ¿quién es justo? Nosotros fuimos justificados por el Señor Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su perdón. Fuimos nosotros justificados. Y él dice, el justo, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Nosotros no dice que caminamos por nuestros sentimientos, que caminamos por lo que sentimos, no. Más el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe en el Hijo de Dios. La escritura cambiaría si dijera, bueno, más el cristiano por la vista comienza a caminar, pero dice más el justo, santo Dios, oh, cuántos justos hay del otro lado, cuántos fueron lavados por la sangre del Cordero, cuántos justos hay allí que están creyendo que fuimos justificados, más el justo por la fe vivirá. En este tiempo, más que nunca, los sentimientos se alborotan. En este tiempo más que nunca nos encontramos con los sentimientos al estar encerrados, al estar en una pandemia, al no tener, como diría yo, la certeza de lo que va a acontecer. Eso trae en nosotros una clase de sentimientos, pero nosotros no podemos vivir por nuestros sentimientos. La fe no se pasa por nuestros sentimientos. La fe se pasa en lo sobrenatural, en nuestro espíritu. Toda persona que tenga fe es aquella que se mueve en lo sobrenatural, porque la fe nos abre camino para caminar en lo sobrenatural de Dios. Santo Dios, la fe nos lleva a caminar en lo sobrenatural. Por eso dice el apóstol Pablo, más el justo por la fe vivirá. En otras palabras, más el justo, cuando planta su fe, caminará en lo sobrenatural. Por eso es muy importante que aunque hoy vengan los pensamientos, hoy vengan cosas a hacerte dudar de tu fe, tú tienes que pararte fuertemente en la fe. Rechaza los sentimientos, rechaza lo que viene y sabes que no viene de parte de Dios. No abraces sentimientos que te hacen perder tu fe, sino que tú abraza
la fe, y la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Hay mucha gente que todavía sigue predicando del coronavirus. Hay mucha gente que todavía sigue hablando de la tragedia. Yo dije, no voy a dedicar más un sermón al coronavirus. De hecho, nunca lo hice. Pero ¿por qué? Porque no fuimos llamados a hablar del coronavirus. No fuimos llamados a hablar de la desgracia. No, hay una realidad, pero nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio, y el evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias se dan en los tiempos difíciles como los que estamos pasando hoy. No tenemos que escuchar al coronavirus, no tenemos que escuchar esto, lo otro, no. Hay una realidad, pero mi fe está por encima de la realidad. Yo quiero decirte que la fe también es contagiosa. Otro punto. La fe te contagia. La fe es como una llama que te va contagiando. Si tú te juntas con la gente que mata la fe, si te juntas con la gente que todo lo ve negativo, que todo lo ve mal, que todo ve coronavirus, tu fe la van a apagar y los hermanos bomberos van a apagar lo que Dios te entregó. Pero tú tienes que levantarte, tú tienes que declarar la palabra, tú tienes que hablar fe en el tiempo de la crisis, porque la Escritura nos enseña, como dije, que el evangelio significa buenas noticias. Alguien tiene que dar buenas noticias. Ya hasta aquí estuvo malas noticias, pero nosotros somos los mensajeros de dar las buenas noticias, de decir que hay esperanza, de decir que Dios hará algo grande, de decir que Dios nos levantará. ¡Oh, aleluya! Sácate de la gente que habla solamente de tragedia. Aléjate de la gente que mata la fe. Aléjate de la gente que siempre ve todo lo negativo. Y júntate con gente de tu especie. Júntate con gente que tenga fe. Júntate con gente que hable fe. ¡Oh, aleluya! La Escritura dice, por la fe el justo vivirá. El justo por su fe vivirá. Júntate con gente que tenga fe. Júntate con gente que tenga más fe que tú, para que te haga ver lo que tú no puedes ver. No te rodees de gente que habla mal, que está negativa, que aunque tú le hables fe, ellos están hablando tragedia, están hablando... No. Sacúdete y levántate y habla de la fe. La palabra de Dios trae fe. La palabra de Dios trae esperanza. Y nosotros tenemos que hablar la fe en el Hijo de Dios. La Escritura dice en el libro de Hebreos 11 que por la fe taparon bocas de leones, que por la fe conquistaron reinos, que por la fe hicieron hazañas. Es muy importante entender que la fe se propaga como fuego. Tú hablas fe y la gente... Alguien se tiene que levantar en fe. Alguien se tiene que levantar en medio de su casa. Alguien se tiene que levantar en medio de su familia, a sacar la desgracia y a soltar la palabra de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Júntate, santo Dios, júntate con gente que te encienda el fuego. Júntate con gente que te encienda fe. Júntate con gente que vea más allá que tú. Júntate con gente que sepa la palabra de la fe. ¡Oh, aleluya! Porque la fe en este tiempo nos está probando. La fe en este tiempo nos será probada. Por eso hay mucha gente, como dije, que hoy está deprimida, está mal, porque tuvo la fe como una opción. Pero la fe no es una opción. La fe es mi fortaleza. La fe es lo que me abre la puerta a lo sobrenatural. Si tienes a alguien ahí al lado, dile, oh, santo Dios, dile, deja de hablar del virus y comienza a hablar de fe. Sácate, sacúdete de la gente que habla tragedia y comienza a juntarte con gente de fe. Hay una nación, hay una familia, hay gente que necesita escuchar una palabra de fe. Y la Escritura me habla que el Señor, aleluya, que el Señor nos dio el Evangelio. Y el Evangelio es buenas nuevas. Y el Evangelio habla de fe.
fe. Oh, robo candanaya. Oh, ya tengo ganas de hablar en lengua, porque la fe es poderosa. La fe abre caminos. La fe basada en el Hijo de Dios es una fe inquebrantable. Podrán pelear contra ti, pero no te vencerán. El diablo se levantará, pero no te tumbará, porque cuando hay alguien de fe, el diablo no lo puede derribar. Santo Dios. Oh, yo creo que se está levantando gente de fe. Oh, yo creo que hay gente de fe que se está levantando en España, en Argentina, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Bolivia. Santo Dios, revístete de la fe. Oh, aleluya. Sacúdete de la gente que siempre está pegando, hablando cualquier cosa. Sacúdete de aquellos que vienen a apagar el fuego, y comienza a arder en el poder del Espíritu Santo y en la fe en el Hijo de Dios. Aquella fe que no podrá derribarnos. Por la fe vivimos. Yo no vivo por vista. Tú no vives por lo que ves. Yo vivo por lo que la palabra me dijo. Yo vivo, si el Señor dice que yo vivo por fe, es que yo voy a vivir por fe. Santo Dios, la fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano imposible. La fe mueve la mano poderosa. Oh, aleluya. La fe mueve la mano de los milagros. Por eso es tan importante que en este tiempo tú te levantes en la fe en el Hijo de Dios, en la fe que no nos derriba, sino en la fe que nos hace fuertes, y vencemos por medio de la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que tener una fe no fingida. Dice la Escritura en segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Habla y le dice Pablo a Timoteo: tú tienes que tener la fe no fingida, esa fe que habitó en tu madre y en tu abuela Loida. Oh, yo quiero decirte que hay fe y fe. Hay arrebatos de fe. Hay gente que está escuchando una palabra y dice: oh, aleluya, tengo fe, mañana conquisto. Pasó una semana y ya no tiene fe. Es una fe emocional. Luego están los ataques de fe. El ataque de fe es aquella que le hablan, que dice: sí, voy a hacer, le pone la fuerza. Pasó un mes y tampoco. Salió de la fe, ya no tiene fe. Pero la fe verdadera es la fe no fingida. La Escritura dice, segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 5, tienes que tener la misma fe que tuvo tu abuela Loida y tu madre, no fingida. La fe no fingida es aquella que tú permaneces. Venga lo que venga. Vino el virus, permaneces. Viene el diablo, permaneces. Viene lo que sea, permaneces. No, Dios no te respondió algo, permaneces. Oraste por alguien y se murió, pero tú sigues creyendo. Tú no rechazas la fe, porque sabes que Dios es aquel que lo va a hacer. Esa es la fe no fingida. Esa es la fe que, aunque Dios no me haya respondido a mí, yo creo y tengo fe y sigo creyendo en Dios. Hay gente que cuando Dios no le responde algo, hay gente que cuando se le muere algo, entonces ya no creen más en Dios. ¿Por qué? Porque no tenía una fe fingida. Dios viene a buscar, en Lucas 18:8, como leí, Él viene a buscar una fe no fingida, una fe verdadera, una fe que se para, una fe inquebrantable. Santo Dios. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo habla y dice: la oración de fe. La oración de fe, ahí le añade, la oración de fe sanará al enfermo. La fe no fingida, la fe no loca, la fe no que no tiene base. La fe no fingida es la fe que nos llevará a conquistar y la fe que nos hará permanecer. Y venga lo que venga, tus pies estarán firmes en la roca, y la roca es Cristo Jesús en medio de tu vida. Y para ir terminando, el último punto que quiero hablarte, quizás el más extenso, un poco. Efesios capítulo 6, versículo 16. El apóstol Pablo está hablando de la armadura de Dios. El apóstol Pablo habla de la armadura, pero me llama la atención porque en Efesios 6, versículo 16, Pablo presta atención a algo. Y él está comparando la armadura de Dios a lo espiritual. Él tomó el modelo de la armadura de los romanos en aquel tiempo.
y se inspiró por el Espíritu Santo a hablar de la armadura de Dios. Pero en Efesios 6:16 dice así, y dice, y sobre todo, escúchame bien, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con cual podáis apagar los dardos del maligno. Santo Dios, en la única parte que Pablo presta atención en la armadura y añade, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, sobre todo, como dándole más importancia, como diciendo, escúchame, puedes olvidarte algo, pero no te olvides de la fe, no te olvides del escudo, santo Dios. Y esto es poderoso. Ahora, dice, para que puedas apagar los dardos del maligno. Te pregunto en esta hora, ¿cuáles son los dardos del maligno? Los dardos de fuego que el apóstol Pablo habla. ¿Cuáles son? Fácil, algo que estamos viviendo hoy. Por eso dije que más que nunca nosotros tenemos que tener fe no fingida. Los dardos del maligno, ¿cuál es? Los pensamientos. El diablo trabaja en los pensamientos. Y quiero explicarte algo. Ahora, el diablo no es omnisciente, es decir, él no puede saber lo que nosotros pensamos. Él no sabe lo que nosotros estamos pensando. No. Él no sabe. El único omnisciente es Dios, que antes que nuestra palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe toda. El diablo no es omnisciente, pero por eso, de las armas más fuertes que el diablo está usando en este tiempo son los dardos de fuego. Son los pensamientos que vienen a tu vida para destruirte, que vienen a tu vida para sacarte de la fe, porque el diablo entiende algo, que si te saca la fe, entonces nosotros seremos destruidos. Pero mientras tú tengas fe, mientras alguien tenga fe en la casa, mientras alguien tenga fe y creyendo por su familia, Dios moverá su mano a su favor. Ahora, en este tiempo de cuarentena, que estamos encerrados, es donde más los sentimientos comienzan a brotar. Yo sé que esto le pasa a mucha gente, donde más los sentimientos comienzan a florecer. Cosas del pasado, vienen cosas que tú comienzas a pensar, y ahí es donde el diablo trabaja. ¿No te ha sucedido alguna vez que tú estás tranquilo, sentado, leyendo, hablando, no sé, algo, y de repente viene un pensamiento fuerte, obsceno, malo, diabólico, perverso, no sé, algo feo, que tú dices en ese momento, te sientes mal porque dices, ¿cómo pude pensar esto? Eso vino de mí. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te pasa con frecuencia? Es normal. ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo lanza esos dardos de fuego, lanza a nuestros pensamientos, vienen de afuera, no nacen de adentro. Entonces Él lanza y nos hace creer a nosotros que esos pensamientos son nuestros. Entonces comienza a traer pensamientos sucios, pervertidos, malos, horribles, y comienzan a traerlos en nuestra vida. Esos dardos. Recuerda que todo pecado comienza con una semilla. Si el diablo logra sembrar un pensamiento, una semilla en nuestro corazón, eso es más que suficiente para que en su tiempo el pecado dé a luz en nuestra vida. En este tiempo he atendido a mucha gente a través de las redes, a través de WhatsApp. He atendido a mucha gente que me dice, ministras, líderes, pueblo de Dios, que me ha dicho, pastora, mire, a mí me pasa eso. No sé por qué, pero me siento deprimida. No sé por qué, no tengo motivos para estar mal, pero me vienen pensamientos de suicidio. No sé por qué, pastora, pero vienen pensamientos de sexualidad. Yo no sé, pastora, pero me vienen cosas del pasado. No sé qué me pasa, pero siento que algo se está moviendo en mí. Santo Dios. Y esos pensamientos hacen que nos alejemos de Dios. Y esos pensamientos el diablo los lanza para que nosotros creamos que eso viene de nosotros. Y si nosotros creemos eso, entonces nos vamos a sentir sucios, nos vamos a sentir mal. Y el diablo ahí aprovecha a sacarnos de la fe.
¿Te ha pasado en este tiempo? ¿Por qué crees que hay muchos matrimonios que se están divorciando a nivel mundial? ¿Por qué? Porque vienen pensamientos. Porque hay mucha gente que hoy está dudando su vida, está dudando su llamado, está dudando su ministerio, está dudando. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo cuentas a nadie, tú estás batallando en lo profundo de tu corazón con pensamientos que piensas que vienen de ti, pero no vienen de ti, sino que vienen del mismo infierno. Esto es muy interesante. Un ejemplo bíblico te voy a poner. El profeta Elías. Dice la escritura que cuando vino el profeta Elías, una gran batalla, después de matar a 850 profetas entre Baal y Acera, vio caer fuego del cielo, vio el poder de Dios. Dice que después de eso, después de una gran victoria, vino un mensajero. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque sé que esto va a traer libertad a mucha gente, a muchas mujeres, a muchos hombres que están diciendo: yo no sé por qué pensaba en el sexo, yo no sé por qué esto, por qué. No es tuyo. Son ataques, es opresión, son dardos del maligno que vienen a querer traer un pensamiento en tu vida. Entonces el profeta Elías había tenido una gran victoria, pero dice la escritura que vino un mensajero. Óyeme bien, ¿qué trae un mensajero? Una palabra. ¿Qué trae un mensajero? Un pensamiento. Cuidado lo que te voy a decir. Y dice que cuando Elías recibe a ese mensajero, dice que en ese momento el mensajero le dice: así te dice la bruja de Jezabel, que así como mataste a sus profetas, ella te va a matar a ti, te va a desgollar como tú hiciste con los profetas de ellos. Óigame, Elías venía de una gran victoria. No tenía motivos para estar deprimido, pero un mensaje removió en Elías los sentimientos. Removió en Elías los pensamientos. Removió en Elías a tal punto que se desequilibra emocionalmente. Podemos ver a Elías fuerte. Podemos ver a un Elías con un carácter extraordinario. Podemos ver a Elías matando a los profetas de Baal. Pero cuando Elías recibe un mensaje de Jezabel, sus sentimientos se desequilibraron. Y esto es lo que está pasando en mucha gente. Hoy vienen pensamientos, los mensajeros del diablo, a traerte, a lanzarte, y eso te desequilibra. A tal punto desequilibró a Elías que él dudó de su llamado. Él dudó de lo que Dios le había dicho. Él dudó de su identidad. Hay mucha gente que hoy está dudando de su identidad. Hay mucha gente que está dudando de donde Dios te sacó. Hay gente que tiene miedo de volver al pasado. Nunca lo habías pensado, pero de repente tú dices: pastora, yo siento eso, siento como que me da miedo volver atrás. Me vienen pánicos, me viene ansiedad, me viene temor. Profeta, no sé qué me pasa. Quiero decirte eso, que vino el mensajero del diablo. Vino el mensajero a soltarte una palabra, a removerte los sentimientos. Y cuando Elías le remueve los sentimientos, Elías tuvo hasta tal punto que quiso morirse. Hay mucha gente hoy que tuve que tratar yo. Gente que me dice: pastora, me quiero morir, siento deseos de morirme. No tengo motivos, pero vienen pensamientos de suicidio. Hace unos días atendí a una persona así. Y me decía, y era una intercesora, me dice, y lloraba y me decía: me vienen pensamientos de suicidio, me vienen pensamientos horribles, me vienen pensamientos lascivos, y me siento mal. Y ahí es donde el diablo trabaja, porque si el diablo te hace creer eso, entonces él sabe que te aparta de tu llamado y te aparta de lo que Dios te dijo. El profeta Elías, tan profeta que era, por eso dice que en la escritura que él tenía sus debilidades, tan profeta, y con todo, Elías fue removido en sus sentimientos. Y yo quiero decirte, y esto es una alerta, para que entiendas, para que disciernas de dónde vienen los pensamientos. Si vienen de tu corazón o si vienen externos. Si vienen de afuera, es que son dardos del maligno que vienen para hacerte sacar del propósito. Elías, óigame, Elías
estaba saliendo de su propósito. Una palabra lo metió a Elías en una cueva, pero tengo buenas noticias para ti, que una palabra de Dios sacó a Elías de la cueva. Una palabra metió a Elías a la cueva, pero una palabra de Dios, cuando Elías dice, y vino a mí palabra de Jehová, una palabra arrancó de Elías a la cueva. Yo quiero decirte, no te va a sacar ningún ungido, no te va a sacar tu amigo. Lo que te va a sacar hoy de esa cueva de pensamientos que vienen para frustrarte, que vienen con depresión, que vienen con espíritu de muerte, que te sientes mal, es la palabra de Dios. Lo único que liberó a Elías de esa depresión, de esa muerte y de esos pensamientos fue la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le devolvió a Elías su identidad. La palabra de Dios le devolvió a Elías su llamado. La palabra de Dios le devolvió a Elías nuevamente su destino. Y hay gente que ha estado luchando, así como lo han escrito algunos, y aseguro que hay mucha gente más que está batallando en su corazón, que está diciendo, pastora, yo me siento mal, me siento sucio, me siento sucia. Vienen estos pensamientos, no vienen de ti. Y hoy en el nombre de Jesús venga libertad a tu espíritu, y la misma palabra de Dios hoy traiga libertad sobre ti. Toda depresión, toda muerte, todo espíritu de fracaso, todo espíritu de suicidio, todo espíritu lascivo, en el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera a lugares secos y desiertos de tu vida. Y yo quiero orar ahora, pero quiero terminar con este testimonio. Como pastora, yo hago consejerías. Entonces, en un momento vino un hombre y me dijo, un hombre que se congrega hace años con nosotros, y me dijo, pastora, por favor, necesito hablar con usted. Entonces este hombre vino a hablar conmigo. Mi esposo no estaba y su esposa tampoco. Le dije a una de mis pastoras, le dije, hija, acompáñame, vamos a hacer consejería con tal persona. Entonces esta persona, cuando yo le digo, ¿qué te sucede? Él comienza a llorar y a llorar. Un hombre, yo cuando veo a un hombre llorar, yo me desgarro totalmente. Entonces ese hombre comenzó a llorar y me decía, pastora, me siento sucio. Pastora, soy una porquería. Pastora, yo no merezco a Dios. Y yo le dije, hijo, ¿pero qué te sucede? Y él comenzó a hablarme y me dice, mire, pastora, yo no aguanto más esto. Dice, yo cuando voy por la calle, voy a caminar. Dice, voy para el trabajo. Se me cruza una mujer, me dice, yo no estoy pensando nada, pastora, pero me vienen pensamientos tan horribles, me vienen pensamientos tan obscenos que yo me golpeo la cabeza, pero esos pensamientos se hacen más fuertes. Pastora, yo estoy trabajando y me vienen esos pensamientos horribles, de sexos ilícitos, de cosas que yo nunca hubiera imaginado. Y eso me hace sentir mal, y eso me hace sentir mal a tal punto que yo no quiero orar, no quiero estar con Dios porque me siento muy sucio. Me siento muy sucio. Entonces, él comenzó a hablar y este hombre lloraba. Y el Espíritu Santo me dio la interpretación y me dijo, no es él en los pensamientos, porque si él está llorando, no es porque él los piensa, sino que es un ataque que viene. Y lo que Pablo habló, los dardos de fuego del maligno. Entonces él, mientras lloraba, él me dijo esto, y esto a mí me sorprendió. Y ahí entendí la artimaña del diablo. Y él me dijo, pastora, me siento tan sucio, que yo voy a hacer al final lo que yo vengo pensando, porque yo no puedo aguantar la suciedad que tengo. Y ahí el Señor me habló. Entonces, en ese momento comprendí, le dije, hijo, ¿tú te pones a pensar en esto? Me dijo, no, pastora, me vienen solos, yo estoy tranquilo y me atacan. Le dije, ya está. ¿Tú no meditas en esto? No. Eso se llaman los dardos de fuego del maligno. Tú tienes que discernir. Y yo sé que esta palabra va a traer libertad a muchos. Tú tienes que discernir de dónde vienen esos pensamientos. Porque el diablo sabe que si él te siembra esa semilla, si él te hace creer que tú eres el que piensa esas atrocidades,
El diablo sabe que te arranca de la presencia de Dios. Una persona que se siente sucia nunca quiere ir a la presencia de Dios porque se siente en vergüenza. Entonces el diablo trabaja de esa forma. Él no sabe, no se puede meter dentro de nuestros pensamientos. Pero como dijo Pablo en Efesios 6:16, pero Él lanza los pensamientos. Son como fuego que vienen en nuestra vida. Son pensamientos que te sacuden por dentro. Tú estás tranquilo y de repente, ¡pum!, y tú dices, Dios mío, ¿cómo pudo venir? No vino de ti, no provino de tu corazón, sino que proviene de fuera, de un ataque espiritual. Y más que nunca, hoy hay gente que está viviendo esto. Hay en tu casa, en tu corazón, hombres que están luchando con cosas, mujeres que están luchando y no lo sabe nadie. Pero hoy el Espíritu Santo trae esta palabra para traer libertad. La Escritura dice que la verdad de Él nos hace libres. Y hay mucha gente que estaba siendo en esto oprimida a tal punto que se sentía tan mal, incluso con ganas de morirse. Pero vamos a orar, porque hoy la palabra del Señor va a traer un rompimiento en tu vida y todo lo que mi Padre no plantó se va a caer en el nombre poderoso de Jesús. Hoy va a salir opresión y por eso Pablo dice, ponte el escudo de la fe, porque es la fe la que te hace vencer. Es la fe que por más ataques que vengan, tú tienes que tener la fe en Dios y lo que Dios a ti te habló, lo que Dios te dijo, esas palabras van a servirte para pelear en contra de todo ataque del enemigo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, milita, en otras palabras, pelea y lucha con las palabras proféticas que se te ha entregado hace tiempo atrás. Tú te tienes que levantar en la fe, no fingida, pero tú tienes que levantarte para ponerte el escudo de la fe. El escudo se usaba para guardar los órganos más vitales del cuerpo, el corazón, todo lo que está, nuestros hígados, etc. Entonces tú tienes que usar el escudo de la fe. Tú tienes que orar por tus hijos con la fe. No importa lo que el diablo haya dicho, sino lo que Dios haya dicho de tus hijos y de ti. Yo quiero que oremos. Porque cuando esas batallas vienen, Elías estaba luchando solo con esos pensamientos hasta que el Señor lo liberó. Tú no puedes luchar ahí encerrado, tú no puedes luchar ahí encadenado a eso. Dios quiere traerte liberación. Y mucha gente está batallando cosas bien tremendas en su vida. Pensamientos y sentimientos que pensaron que jamás iban a venir, hoy están teniendo una batalla. Así que yo quiero orar y quiero en el nombre de Jesús para que tú te pongas el escudo de la fe. Que esos pensamientos los reprendas. El apóstol Pablo dijo, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Y aunque esos pensamientos vinieron haciéndose creer que eran tuyos, tú tienes que saber que eso no viene de Dios. Porque tú eres santo por medio de la sangre del Cordero de Dios. Este hombre, volviendo al testimonio, cuando yo le dije eso, él lloró y él fue libre y entendió. Y entendió que venían de afuera. El diablo quiere ensuciarte, el diablo quiere alejarte de la fe. Pero tu fe, como dijo Pablo, ponte el escudo de la fe para vencer los dardos del enemigo. Para vencer los dardos del enemigo. Y es muy importante. Hay gente que perdió su alegría, hay gente que perdió su gozo. Hay gente que se siente mal y deprimida. Yo quiero orar. Yo quiero que podamos orar unidos en el nombre de Jesús. Y que hoy puedas entender, y yo oro y me sentiría tan feliz, tan bendecida
de que esta palabra haya traído libertad y que solo hayas comprendido de dónde vienen los pensamientos. Eso a mí me trae satisfacción, porque el diablo ya no podrá trabajar en tu mente y ya no podrá trabajar en tu vida. Dios está contigo y Él trae la fortaleza y la palabra justa. Y yo quiero que oremos en el nombre de Jesús. Ponte a orar conmigo. Y voy a orar por todas aquellas personas que están pasando esta situación, que están pasando este momento tan difícil en medio de su vida. Quiero orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, que nos ponemos de acuerdo y creemos, Señor, que tu palabra en nosotros trae vida. Y tu palabra, Señor, en nosotros nos trae libertad. Me pongo de acuerdo con todas aquellas personas que hoy están pasando lo que pasó Elías, que hoy están pasando, que están dudando de su llamado, que están dudando de su destino, que vinieron pensamientos y pensamientos y pensamientos para derribarlos, que vinieron, Señor, sentimientos que no provienen de ti, pero que el diablo lanzó dardos de fuego sobre sus vidas. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte que vino trabajando en el pensamiento de muchos de tus hijos, que vino trabajando en el corazón de muchas personas. Todo espíritu de suicidio, todo espíritu de depresión, todo espíritu de fracaso, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de pánico, todo espíritu de ansiedad, lo reprendo en el nombre de Jesús, lo ato por la sangre de Cristo y lo echamos fuera a lugares secos y desiertos. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos aún todo diablo que se pone a escribir en esta hora y querer apagar la fe, a todos esos espíritus que vienen para sacarnos de la fe, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu que viene de lascivia, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de malos pensamientos, toda semilla que mi Padre no plantó, se seca ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por tus hijos para que tú traigas la fortaleza. Levanta al que había caído, fortalece al débil. Padre, tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Oh Padre, oro para que tus ángeles vengan trayendo fortaleza sobre cada uno de tus hijos, de tus siervos, aquellos que están viviendo y están batallando. Todo espíritu de temor, todo espíritu de pesadilla, todo espíritu de tristeza y de depresión, de muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendemos y lo quebramos por la sangre del Cordero de Dios. Oh Señor, y clamo a tu sangre en esta hora. Clamo tu sangre sobre cada uno de los que están del otro lado. Cúbrelos con tu sangre. Guarda sus mentes, guarda sus corazones. Padre, que la fe venza en ellos y que la fe derribe los argumentos del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que venga esa fe no fingida. Levántalos, Señor. Levántalos de la tristeza. Levántalos de la depresión. Levántalos, Señor, del insomnio. Levántalos en el nombre de Jesús, Padre, y rodéalos. Oh, lloro por tu vida para que el Espíritu Santo te rodee. Oro por tu vida para que el Espíritu Santo haga vallado alrededor de ti. Oh, que la sangre de Cristo sea sobre tu cabeza, que la sangre de Cristo sea sobre tu corazón. Te rodeo por medio de esta oración, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que la fe del Hijo de Dios en ti sea fuerte, y que la fe en el Hijo de Dios te pare en este día, y que la fe en el Hijo de Dios te levante para derribar toda fortaleza
del diablo. Te cubro, te cubro. Levanta tus manos si puedes ahí en tu hogar o en donde estés. Te cubro con la sangre del Cordero. Hablo bendición sobre ti. Declaro que el arma forjada no prosperará en contra de tu vida. Aunque se levante contra ti, se va a caer en el nombre de Jesús. Declaro la bendición de la palabra. La palabra de Dios dice que la bendición te persigue y que la bendición te alcanza. Oh, ángeles alrededor de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, y que tus pensamientos sean guardados en el nombre de Jesús de Nazaret, y que te levantes a vencer por medio de la palabra. Llena tu mente de la palabra. Habla la palabra de Dios. Escucha palabra de fe para que te levantes en el nombre de Jesús. Y como dice la palabra, en la escritura dice la palabra en el libro de los Hechos, que el infierno no prevalecerá, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y tú eres la iglesia de Cristo, y no habrá diablo y no habrá demonio que te pueda derribar. Así como el Señor estuvo con Elías, así el Señor está contigo. Así como el Señor sacó a Elías de la cueva, así el Señor hoy te saca de la cueva espiritual, de la cueva de los pensamientos que el diablo te había introducido, de la cueva de la lascivia, de la cueva del temor. Hoy en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe. La sangre de Cristo tiene poder. Y no hay infierno, no hay diablo que pueda tocarte. Y todos esos pensamientos, todos esos dardos del maligno en el nombre de Jesús, hoy se quiebra por el poder de la palabra. Bendito eres en tu casa. Bendito es el fruto de tu vientre. Benditos son tus hijos. Bendito es tu casa. Benditos son en el nombre poderoso de Jesús. Y resiste, pelea, soporta y aguanta. Porque la fe en Jesús vence al diablo. Y la fe en el Señor apagará los dardos del maligno. Te bendigo con toda bendición y levántate. Júntate con gente de fe, cúbrete, ora con fe y ponte el escudo de la fe sobre todo para apagar los dardos del maligno. Te bendigo en el nombre de Jesús. Adelante y recuerda que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y júntate con personas que tengan fe. Bendiciones.